Malaquías, capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en estas mañanas estamos reunidos, Señor, en adoración de tu nombre. Bendice a los hermanos presentes. Te damos gracias, Señor, por este privilegio. Bendícenos que hemos reunido en tu nombre. Fortalece los espíritus de todos los hermanos que están presentes y también permitan, Señor, su salud. También pido por los hermanos que están ausentes por diversas razones. Enfermos espirituales o físicas. Señor, solo tú puedes solucionar, solo tú puedes sanar aquellas enfermedades espirituales. Toca su corazón y que vuelva, Señor, donde tiene que estar antes que sea tarde. Te ruego, Padre, ahora que me guíe y que me utilice, Señor, como tu instrumento para hacer llegar tu palabra de hoy a tu pueblo amado. Quédate con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra de hoy empieza con habéis hecho cansar a Jehová. La vida del pueblo de Israel, en vez de agradar a Dios, había hecho cansar a Jehová. Así que yo deseo que nosotros nos digamos de este mismo paso, sino que podamos agradar a nuestro Dios y no cansar a Dios. ¿Y por qué ellos estaban cansando a Dios, el pueblo de Israel, a Jehová Dios? En aquel tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel, su estado de corazón estaba con mucho orgullo, estaba muy orgulloso. Y eso era porque había regresado después del cautiverio de 70 años. Y lo primero que hicieron fue reconstruir el templo caído, destruido. No porque tenían suficiente materiales, suficiente tiempo, suficiente de todo, sino era un ambiente muy difícil con escasez. Pero ellos entregaron servicio a Dios sacrificando. Y por lo que por otro lado también esperaba mucho del Señor. Como nosotros fuimos fieles al Señor, estamos seguros que Dios también nos responderá con su gracia y con lleno de bendiciones. Eso es lo que esperaba ellos. Estaba sacando cuenta cuántas bendiciones, ¿verdad?, iba a recibir. ¿Y eso por qué? Si vemos en capítulo 8 de Primero de Reyes, cuando Salomón entrega el templo construido a Dios, cuando estaba dedicando ese templo a Dios, se llenó la gloria de Dios en ese templo. Y desde los profetas, sacerdotes, hasta los pueblos, todos agachados a la cabeza, sintieron placer, alegría por la presencia de Dios en el templo, por la presencia de la gloria de Dios en el templo. Y pensaron, nuestro Dios vive y hace presente, porque tenemos entregando, dedicando el templo. Y así nos bendice. Por lo tanto, su emoción era inmenso, tremendo. Ahora, ellos volvieron del cautiverio, hicieron segundo templo, o sea, mejor dicho, reconstruyeron el templo y también dedicaron ese templo a Dios. Sin embargo, no hubo ninguna gloria, tampoco, por ende, ninguna emoción. Las nubes llenas de gloria de Dios, nada en el templo, ni siquiera una neblina.
Ellos estaban esperando algo mucho más grande, inmenso. Sin embargo, eso no ocurrió, ni tampoco la bendición de Dios. De ahí entonces sale esa palabra que hemos leído en versículo 17, sobre todo el final. ¿Dónde está el Dios de justicia? Estaba hablando de su sentir, reclamando a Dios. Y Dios que escuchó esta palabra, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Había herido con su palabra a Dios. Aquí nos damos cuenta de dos cosas muy importantes que debemos guardar como enseñanza. Después de reconstruir el templo, yo estaba muy orgulloso de lo que había hecho. Sus méritos que hicieron. Hicimos todo esto para nuestro Dios, fielmente. Así que debe Dios reconocer nuestras obras que han hecho. Seguro que nos van a bendecir. Y nuestros enemigos que nos habían molestado serán destruidos. Persia y Babilonia. Y nosotros fortaleceremos. Eso esperaban ellos. Y la esperanza de ellos. Sin embargo, nada de lo que esperaba y la esperanza tenían han ocurrido. Y por lo tanto, dice, ¿qué pasó aquí? Si hemos hecho tanto sacrificio, entregando nuestra vida, entregando todos nuestros materiales, sacrificamos, ¿cómo puede pasar esto? Seguramente te han dicho, se pasó Dios. De no haber sido reconocido por su mérito, ¿verdad? Estaba reclamando a Dios y con su palabra estaba haciendo cansar a Dios. Queridos hermanos, no olvidemos que Dios, el que ama a Él, el que se acerca y el que entrega sacrificio y servicio, bendice a ellos. Y la Biblia también nos promete esas promesas. Proverbio 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y en Éxodo 26 dice también, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es así, esto cumple, amén. Estas palabras cumplen, esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante que no debemos caer en nuestros méritos y todo lo que hacemos, si queremos llevar una hermosa vida de fe. Que yo hice esto, yo hice otro, yo serví esto. Dios nos conoce muy bien, usted y yo. Y Dios quiere que nos vayamos bien en todos. Pero no debemos olvidar que no todo lo que queremos tener, Dios también quiere que tenga. Ni tampoco lo que no queremos tener, Dios tampoco va a querer, sino que Dios puede querer que tengamos. Eso es lo que no queremos nosotros. La bendición mayor es perfecto y grande, es lo que Dios nos da, de acuerdo a nuestras situaciones. Porque Dios conoce muy bien a cada uno de nosotros, no lo que nosotros queremos. Por lo tanto, aunque no haya ocurrido de acuerdo a lo que pensamos, lo que hicimos, no debemos reclamar a Dios. Puede que algunas veces sienta, a pesar de que hice todo esfuerzo, Dios está callado en silencio y que no tiene ningún interés sobre nosotros. Puede pasar. Por ejemplo, no he faltado ningún miércoles reunión de oración y he orado ante Dios y que Dios no responde. Y que he entregado diezmos sagradamente y también ofrenda y que no nos ha dado ninguna bendición material. O que el día domingo me guardé el día de reposo sin ir a trabajar, pudiendo ganar algunos pesitos más. El problema es que si pensamos así, orgullosos de lo que hacemos, si pensamos que Dios tiene que responder con bendiciones,
nuestra fe se marchitará pronto. Y hará mismo cosa que he hecho pueblo de Israel hoy en el pasaje que leímos, lo hará cansar a Dios con su palabra y también con su actitud. Y si queremos tener una vida de fe satisfactoria, ¿verdad? Tenemos que tener gran fe. Como lo de Daniel, por ejemplo, en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira, está frente del rey. Con su sola palabra, solamente un gesto, podía mandar a matarlo. Pero él valientemente, con su fe puesta en el Señor, dijo esto. ¿Qué significa eso? Agradezco si Dios si me salva y si no, también le agradezco a Dios. Esa actitud no es condicional. Porque cuando es condicional se puede defraudar. Porque no ha ocurrido, no ocurre tal como uno quiere. Así que nosotros también no debemos defraudarnos porque no ocurre lo que nosotros pedimos. Si no salir adelante, mirando al frente con la fe, por la gracia que ya hemos recibido de parte de Dios. Y estas palabras que hablan va a herir a Dios, va a hacer cansar a Dios. ¿Y por qué está diciendo ellos estas palabras que hace sentir mal, hace cansar a Dios? Porque lo que querían ellos, después de haber hecho, después de reconstruir el templo, que la gloria de Dios aparezca de inmediato. Eso era lo que quería, ¿no? Entonces se defraudó y estaba reclamando. Sin embargo, lo que no supieron ellos es que había una gran voluntad, un plan de Dios más grande que eso. ¿Y por qué? A pesar de que entregó dedicación del templo reconstruido, no llegó la gloria a Dios y no ocurrió lo que estaba esperando ellos. Profeta Ageo explica sobre eso. En Ageo capítulo 2, versículo 9, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí la gloria postrera que está hablando es el templo que ellos reconstruyeron, segundo templo. Y la primera se refiere al templo de Salomón. Ahora, si nos apareció en este segundo templo, la gloria de Dios, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el segundo templo? Se está hablando del mismo Jesús, que es el verdadero templo. Si va a llegar Jesús, que es el verdadero templo, ¿por qué espera su sombra? ¿Qué tanto el nube? Ya no va a llegar nube, sino que va a llegar Jesucristo enviado por Dios, que es el verdadero templo. Sin embargo, el pueblo de Israel no entendió nada de esa voluntad de Dios y solamente quería que apareciera de pronto a la vista de ellos. Dios había enviado profeta Ageo para explicarlo, pero no lo creyeron la palabra del profeta. Solo decía que estaba claro, como nos apareció el nube de gloria, ¿cierto? Está hablando de eso. Tanto hermanos queridos, si usted ha hecho con esfuerzo algo y no ve la bendición, no defraudemos por eso. De pronto no puede ver nada a la vista, pero seguía llegando igual la bendición de Dios prometido. No defraudemos si han orado y no se ve ninguna respuesta y hacer cansar
a Dios como lo hizo el pueblo de Israel. La promesa de Dios es claro y es seguro. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? En Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros ha de manifestarse. Así es, hermanos. Si no se aparece ahora de pronto a la vista nuestro, el que va a venir después va a ser incomparable, gran bendición, incomparable de lo que esperamos. El Señor mismo dice en Apocalipsis 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. No está hablando que tenemos salvación por las obras, no confundamos en eso. Todos tenemos salvación en creer en Jesucristo. Pero aparte de salvación, dice que va a venir con galardón, de acuerdo con las obras que hemos hecho aquí. Tenemos que creer en eso. Ustedes lo creen, amén, ¿verdad? Así que nada de preocupar y desilusionarse porque no se ve ningún fruto a la vista de pronto. El mismo Señor también. ¿Qué dice? En Hebreo 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es, tengamos paciencia por lo que va a venir, por las bendiciones, por el gozo que vamos a tener, que va a ser incomparable. La Biblia, la palabra que leemos hoy dice, en vez de hacer agradar a Dios, el pueblo de Israel le molestó, hizo cansar a Dios. Y cuando dice cansar a Dios, también podemos traducir, e hizo doler su corazón. El pueblo de Israel estaba haciendo doler su corazón. Yo creo que todos tenemos alguna vez, que hemos sufrido alguna vez, que nos ha hecho doler, no sé, puede ser mi esposa, mi esposo, mi hijo, o mi amigo, que consideraba que era mejor amigo, o vecino, etcétera, etcétera. Sabemos ese dolor. Así que no le hagamos sentir dolor tampoco a Dios, sino todo al contrario, que Dios pueda gozar de nosotros, que sienta orgullo y placer por nosotros. La Biblia dice, 2 Corintios, capítulo 5:9, por tanto, procuremos también, o ausente o presente, serle agradables. Y Efesios capítulo 5, versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Nos recomienda que seamos agradables. No porque no salió como pensaba, no como planificaba, no como de acuerdo a mi voluntad. Ellos hablaron palabras negativas delante de Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? No debemos olvidar cualquier palabra que nosotros decimos en medio de sufrimiento, o dolor o de problemas, a pesar de que estén difíciles momentos que están pasando. Muchas dicen, mejor me mato, muérete. ¿Han dicho alguna vez eso, hermanos? En ese momento, el corazón de Dios se destroza. Duele que sus hijos hablen de esa manera. No provoquemos dolor de corazón a nuestro Dios. Un buen ejemplo de esto es el Job. Job perdió todo, hijos, bienes, todos. Job capítulo 1, 22, 21 y 22 dice,
Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Gran hombre Job. Y también en capítulo 2, Job capítulo 2, versículo 10, dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatúas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, no pecó Job con sus labios. ¿Se fijan? Un gran hombre, digno de imitar. Ahora, de lo que hace más doler el corazón de Dios, indudablemente es cuando no tiene fe en Dios, cuando no cree en providencia de Dios. El pueblo de Israel, a pesar de haber recibido la palabra del profeta Ageo, no creyó en la palabra de Dios. Eso claramente se demuestra cuando ellos dicen, ¿dónde está Dios de justicia? Antes de que Jesús muriera en la cruz, juntó sus discípulos e hicieron Santa Cena. Y le explicó que él va a ser arrestado y va a llevar a la cruz y moriría, sufriría y moriría en la cruz. En ese momento los discípulos estaban llenos de angustia, con mucho temor, y cuando sucedía eso, el Señor les dijo a ellos, Evangelio Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también a mí. ¿Qué está diciendo que crea en Él? ¿Por qué te preocupas? No te preocupes. ¿No aprendiste durante 3 años que me había seguido? Enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Créame. Lo que Dios quería era que creyera en Él. Sin embargo, ellos no lo creyeron. Entonces, en ese momento, a Dios le duele el corazón. Se siente cansado. ¿Y cómo podemos agradar a Dios? Hebreos 11:6 nos da la respuesta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es, la Biblia es muy claro. Dios se contenta, se agrada cuando decimos, a pesar de malas situaciones, dificultosas, escaseces, yo creo en Dios. Creo en Dios que nos va a dar poder y que Dios nos va a proteger. Cuando confesamos así nuestra fe, Dios alegra. No olvidemos que Dios actúa a través de la persona que cree en Él. Si no cree en Él, no puede actuar, no puede pasar. No puede actuar Dios. Así que deseo que todos nosotros, ustedes y yo, que podamos agradar a Dios con nuestra fe. Y otro ejemplo de fe que aparece es en el Evangelio de Lucas capítulo 7. Hablaste sobre un centurión. Dice Evangelio San Lucas capítulo 7, versículo 2 dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le había enviado un anciano de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que él le conceda esto, porque ama nuestra nación y no se edificó una sinagoga. Es un
soldado del enemigo, curiosamente, no se ve muy frecuente, que ama a su siervo y ama a su nación y le construyó un templo, una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y luego dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. No es necesario que tú vengas, di solamente palabra y mi siervo va. Entonces, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanto fe. Siendo gentil, tenía tremendo fe. Sus discípulos no tenían fe, a pesar de que vio muchos milagros. Sin embargo, encontró en el lugar donde menos esperaba un gran hombre de fe. Queremos emocionar, así como Jesús se maravilló. Tengamos fe. Si reaccionamos, si respondemos y si hacemos las cosas con fe, Dios estará contento por nosotros y también se maravillará de eso. Así que no olvidemos, hermanos, no hagamos doler, Dios, su corazón. No hagamos doler su corazón. No confundamos, no cometamos el error de que hicimos muchos méritos. No tenemos ningún mérito. No reclamamos porque Dios no responde de inmediato a la vista. Dios conoce más que nosotros nuestras necesidades. Muchos hijos de Dios se desilusionan, se defraudan, reclaman y hacen cansar a Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? Es la frase más, es el peor palabra que podría decir a Dios. Ocurra lo que ocurra, no perdamos nuestra fe. Sin olvidar que Dios actúa en las personas con fe, no a las que no tienen fe. Así que aliento a todos ustedes, un desafío de no perder la fe en Dios, que agrademos a Dios y que gocemos sus bendiciones. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra entregada. Señor, seamos su pueblo, tus hijos, que podamos alegrarte, que puedan maravillarte por nuestra fe. Y no hacer doler tu corazón, Señor. Gracias por esta palabra preciosa. Que el pensamiento del hombre sea borrado y que solo tu palabra permanezca en el corazón y la mente de los hermanos que han escuchado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.